Hola, soy Sergio Guzmán. En este capítulo de Conversaciones que Inspiran tenemos a una gran invitada que es Manola Sánchez. Con Manola y con la experiencia que tiene ya de 10 años en boards muy sofisticados, muy complejos, vamos a recorrer temas como la inteligencia artificial, los agentes, la sostenibilidad, las cuotas de género, etc. Querida Manola, oye, hoy día en la mañana, fíjate que leyendo un artículo me acordé particularmente de ti. Era una noticia más bien trágica, porque a lo mejor tú la leíste de esta persona en Estados Unidos, en Nueva York, que entran estas personas intempestivamente a matar personas. Y había una ejecutiva en que la caracterización de ella era una alta ejecutiva de BlackRock o de Goldman Sachs, algunas de esas empresas, y muy alta la posición. Entonces, un par de comentarios decía que ella embrace change. ¿Ah? Y me acordé de ti, porque yo creo que tú embrace change, así, porque te asocio como a lo mejor es por esta historia que tanto tiempo tú compartiste con nosotros en el programa del BMP, de atreverse a levantar el dedo, ¿no es cierto? Y que en esa duda de uno no saber si es competente, si no es competente, si va a poder y si le va a alcanzar el tiempo, vamos adelante. Sí. Cuéntanos un poco desde esa perspectiva, porque siento que por lo menos esa es mi mirada. Quiero ver si que esa te resuena o te parece inadecuada. Es que no es que resuene. Bueno, gracias por tenerme acá. Es un honor. Así que agradezco este espacio y humildemente dar mi opinión de eso y de todos los temas de gobierno corporativo. Tema del cambio creo que es súper relevante porque al final uno, así, si quiere que las cosas sucedan, hay veces que hay que tomar una suerte de riesgo. Pueden ser riesgos más grandes, pueden ser riesgos controlados, pero no te puedes quedar haciendo lo mismo y esperar un resultado distinto, como es una frase muy, muy común dicha. Entonces hay veces que hay que romper esquemas. Y entonces uno puede romper esquemas en su vida personal, en el trabajo, familiarmente, dependiendo de la situación en la que estés. Y quizá, no sé, pensando, no leí la noticia, ahora que la cuentan la voy a leer, pero cuando dicen que rompió esquemas, porque hay veces que hay que atreverse. Y nos pasa muchas veces a las mujeres que somos un poquito más tímidas. No es que no tengamos las agallas, pero somos más tímidas para atrevernos. A mí hace poco uno de mis hijos, y me emociona cuando lo pienso, me dio el mejor cumplido que te puede dar un hijo. Me dijo: mamá, tú sí que tienes grit. Ah, sí, ¿eh? Y yo era como, wow. Entonces le dije, a mí me encantaría que ustedes tuvieran grit. Y ellos me dijeron, no, es que tú tienes harto grit. Yeah. Y fue el mejor piropo que te pueden dar, porque en el fondo sí, yo creo que sí. Yo creo que para poder tomar estos riesgos controlados en cierta medida, uno tiene que tener las ganas, tiene que poder saltar a la piscina, decir, yo lo quiero hacer. Y es así como llegué a los directorios. Si uno no está dispuesta a romper el status quo en que estás, es bastante difícil que eso suceda. Entonces a veces hay que atreverse a hacer cosas distintas y tener la confianza de que hay agua en la piscina. ¿Y a qué me refiero con eso? Que uno tiene las capacidades, que está preparado y eso uno lo sabe. Uno puede hacer una suerte de introspección y decir, bueno, ¿qué es lo que me falta? ¿Lo puedo aprender o no lo puedo aprender? Porque estamos en un mundo que hay que aprender cada día. Y eso es lo relevante acá, entender si es algo en el desafío que te vas a embarcar, es algo en lo cual tú tienes las capacidades y solamente tienes que adquirir la experiencia. Ahora, en esa disposición, ¿cuánto ha pesado en esta sociedad nuestra que crecientemente ha ido superando este sesgo negativo de diversidad y de concurrencia de la mujer al mundo de los boards? ¿Cuánto ha pesado o pesó también el sentirte como parte de ese grupo de personas, de ese género, en el sentido de dar un cierto paso que también estimule y promueva una condición que compartes? Uh-huh. Es como simpática la pregunta y por qué. Porque el tema de género para mí no fue nunca, en toda mi carrera profesional, un tema.
hasta que llegué a Chile después de vivir 15 años fuera. Y ahí me empecé a dar cuenta que te ponían el título La única mujer que... Ponte tú bien sabes que yo hice mi MBA en Harvard, pero yo no tenía idea que había sido la primera mujer en Chile de hacer un MBA en Harvard hasta que volví a Chile, cuando tenía 39 años. Fíjate. Porque nunca fue un tema. Cuando apliqué no fue un tema para mí de podré, no podré, será bueno, no será bueno. Casi un accidente desde fuera. Claro, tenía 24 años y yo hice lo que mis pares en ese tiempo en McKinsey hacían, que si tú eras analista, tú aplicabas para irte a hacer un MBA porque era parte de la carrera, pero también era un paso relevante en tu carrera profesional. Y ahí después llegar y decir, wow, fui la primera, así como que uno se siente orgullosa, pero me sorprendió también, y me sorprendió no positivamente, porque eso decía, bueno, al final, no sé, yo egresé el 95, ¿cómo? Y las mujeres entraron en Harvard hace mucho tiempo atrás, entonces, ¿cómo no había nadie antes? Y esa es como la pena que te da, que ahora tú ves a muchas mujeres aplicando MBAs y que se están yendo o con pareja o sin pareja y se están atreviendo. Pero ha sido un tiempo grande para llegar a eso. Yo, ¿por qué nunca ni siquiera lo pensé? Porque vivía en Argentina y las argentinas todas aplicaban. Estaba en un mundo en que esto era parte natural, no era una excepción a la regla. Y yo creo que es por eso que para mí sorpresa cuando volví pasé a ser muchas veces la primera mujer decana, la primera mujer a haber egresado al MBA, la primera mujer directora del BCI y cosas así. Pero a mí ese título, obvio que me llena de orgullo, pero no es algo que yo diría que fantástico, porque eso significa revela la sociedad en la que estamos. Esa anomalía, por llamarlo así, ¿no es cierto? Pero también es una gran responsabilidad. Y la responsabilidad viene en que al ser la primera, tú, más allá de naturalizar esto, tienes una responsabilidad con tus pares, con tus juniors, con las chicas que recién están saliendo de la universidad, para mostrarles el camino, para que no sean ellas las primeras, sino que sea algo normal. Claro. Y en la medida que hay una normalidad, yo creo que estamos en un buen camino. Y en ese contexto, ¿cuál es tu apreciación de este tema de las cuotas? ¿A ti te resulta congruente en esa mirada o te resulta también anómalo el que obliguen o que esta preferencia forzada? Mira, le he dado muchas vueltas por muchos años ya y en el fondo si no hay cambio hay que tener cuotas. Si se producen los cambios a la velocidad que se produzcan, yo creo que eso es lo que uno que tiene que mirar, la trayectoria. ¿Cuál es la pendiente? Si sabemos que tenemos un problema y no hay un cambio, tenemos que hacer algo al respecto. Y bueno, se empezó a hablar tanto de cuota que en los directorios empezó a cambiar. Pero ahora vemos que está cambiando de vuelta porque se redujo un poquito esa presión, que yo diría social y política. Entonces ya no se habla más de cuota y creo que estamos volviendo a algo que va a ser más bien, hemos avanzado, pero la tendencia cambió. Y ya no cambió hacia el alza, sino que yo creo que se va a estabilizar y es una pena. Porque en el fondo no estamos reconociendo también la trayectoria que tienen muchas mujeres y que hay mujeres fantásticas en todos lados. Y en la política pasó. Está pasando en el mundo de los negocios, pero yo tengo la confianza de que las mujeres que están entrando a los cargos más senior también le están perdiendo el miedo a no pertenecer. Y a tener, me he encontrado con mujeres fantásticas que están entre los 30 y 40 años. Ah, sí, qué buena noticia. Y me dicen, Manuela, yo quiero ser directora, quiero hacer esto. Es como... Es un bálsamo de agua fresca porque al final es de oferta y demanda esto, ¿no es cierto? Demanda, no es tan sencillo. pero tienes que tener las ganas. Claro. Tienes que tener las ganas, tienes que estar dispuesta a sacrificar cosas, claro, porque esto no es gratis. Exacto. Así uno no llega a cargos gerenciales, a cargos relevantes, sin que no te has sacado la mugre y no has demostrado que lo puedes hacer. Si llegaste de otra forma, bueno, suerte la tuya. Pero ese no es el común. Entonces, mujeres que arreglen su vida familiar teniendo o no teniendo hijos para poder llegar allá,
Eso es lo que necesitamos, porque esto no va a suceder por magia. Ahí ya te estás encontrando con más personas que están en esa disposición. que la vida familiar también está cambiando y eso hace que los hombres estén tomando más responsabilidades. Y si tú estás en una familia y no tienes un hombre apoyador, es muy difícil. Y cuando digo un hombre apoyador, pensando en una pareja hombre-mujer, así que tu pareja sea apoyadora. Si no tienes a alguien que te apoye, es más difícil el camino hacia arriba. Y por eso siempre en mis charlas le digo a todas las mujeres, tengan un par. Si no tienen pareja, un familiar, la mejor amiga, pero tienen que tener cheerleaders para que le estén animando también en los momentos que son difíciles. Si la carrera solitaria es muy, muy dura para hombre y para mujer, entonces a la medida que nosotros tengamos pares y tengamos gente que nos apoye, es mucho más fácil, porque así se normaliza. Claro. Todavía no estamos en un normal, que diría yo. Entonces por eso te digo, las cuotas son buenas si la situación no cambia y nos damos cuenta que hay una subrepresentación de la mujer en base a las capacidades y en base a lo que pueden entregar a la sociedad. Manola, en esta mirada más tomate nuestra, que tú ya La conozco bien. la conoces, nosotros entendemos este equipo de pares como un equipo en donde, a mi juicio, la inteligencia artificial más bien va a eliminar aquellos vicios que son muy propios de este espacio de los boards, que probablemente lo podría hacer mucho mejor un algoritmo, y concentrar estos aspectos más anticipatorios, que tienen que ver con una mirada mucho más sensible al entorno, a los procesos, a las personas, a las culturas. A mí me sorprendió leerlo, pero finalmente lo he asimilado como algo estándar en mi comprensión del mundo de los boards, el que en un estudio señalaban que cuando habían más mujeres que hombres en ese board, esto es un estudio en Estados Unidos, ese espacio era mucho más resolutivo, por ejemplo, en cambiar a él o la CEO. O sea que el gatillo de decir, mira, en realidad esto es suficiente, hay que hacer el cambio porque es inminente, en que en general en esta cultura más masculina era una cosa como curiosamente mucho más dilatante, y no así en el caso de la mujer. Mira, yo no sé si cambios, resolución en muchos sentidos, porque lo que sí se sabe cuando hay más mujeres en directorio o en directorios o en cargos gerenciales o en un grupo humano, el riesgo disminuye. Y disminuye porque quizá se piensa, se razona, se buscan soluciones que sean de consenso a largo plazo, y también por las características propias de la mujer, que quizá, no sé, desde el tiempo de la prehistoria y la crianza nosotros nos preocupábamos de acoger, de mantener, que estamos siempre preocupando de potenciales riesgos. Y eso hace que disminuya dentro de las organizaciones. ¿Es una característica de las mujeres? Puede ser. Pero tenerlas sí está comprobado que reduce el riesgo de las organizaciones. Entonces, si eso significa tener que cambiar personas para que el camino sea el adecuado, puede ser, pero mi experiencia no es que tenga tanta experiencia con 3 mujeres en un directorio, pero tuve una sola, porque la mayoría soy o la única y después de ser única pasaron a ser 2. Pero sí veo que se discuten más los temas, se analizan más y se analizan bien en profundidad, que para algunos es rico y para otros no tan bueno, porque hay personas que no les gusta que los directorios se dilaten. Y puede que se dilaten un poco más, pero ¿es bueno o malo? Yo creo que no debería haber una receta si es bueno o malo. Creo que siempre es bueno discutir bien los temas y llegar a una solución que sea relevante, que sea importante. Y es por eso que no sé si la respuesta va a ser hoy se cambian más. Puede que no se chutee el problema para adelante y estemos dispuestos a enfrentarlos en el minuto. Y es por eso que se tomen decisiones difíciles. Pero no veo la diferencia entre hombre y mujer en eso, como lo veo en muchas otras cosas. Por ejemplo, el riesgo es una de ellas y está basado en análisis, el que hace mucho
la organización de la Sheryl Sandberg con McKinsey, que muestran tendencias, qué es lo que pasa cuando hay más mujeres en cargos gerenciales y dentro de la vida. Pero tal vez el riesgo más importante, a mi juicio, es justamente ese, ¿no? El no tener a la persona adecuada, porque efectivamente es un cambio complejo. Bueno, a veces no sé, uno dice, esta persona lo ha hecho estupendo hasta ahora, pero en este nuevo contexto, con este nuevo cambio en la estrategia, da indicios de que no es así y probablemente el costo de oportunidad, llamémoslo así, de no hacerlo, es muy alto. No, si tú estaba dándole vuelta a la pregunta nuevamente, y yo creo que también qué es lo que pasa, y esto quizá es absolutamente algo que acabo de pensar, puede que sea que sí, puede que sea que no, pero generalmente cuando hay más mujeres en un directorio es algo relativamente nuevo. Así como que no, tú no ves en el sentido de que hace 10 años atrás no habían tantas mujeres en los directorios, y esto ha sido una tendencia que realmente se ha acelerado en los últimos 10 años, no solamente en Chile, sino a nivel mundial, con cuotas en Europa, no sé, Goldman Sachs en algún minuto diciendo que no iban a pescar a algún cliente si es que no tenía al menos un 30% de mujeres en directorios y cosas así, que todas esas cosas algunas han cambiado desde 10 años atrás ahora. Entonces no te tapabas con tantos directorios con muchas mujeres. Y también cuando tú llevas mucho tiempo en un lugar, tú te acostumbras a las dinámicas. Y generalmente cuando entran nuevos directores, es ahí cuando se producen ciertos quiebres. Y puede que eso también haya una correlación con eso, en que en el fondo fuiste cambiando conductas que se habían absolutamente normalizado. A mí, una de las grandes, ahora que ya, ponte tú, llevo 10 años siendo directora, ya es harto tiempo, sí me doy cuenta que cuando entran directores nuevos y más de uno, hay un cambio dentro del directorio, porque uno como que asume una suerte de cadencia que también es importante y yo creo que es muy útil y beneficioso entender más o menos cuáles son las fortalezas de cada uno y cuál es el rol que te toca cumplir dentro de un directorio que tácitamente se van asumiendo, y tú sabes que tú tienes que estar más atento en los áreas que son más de tu expertise. Entonces cuando llega un director nuevo, como que esa cadencia se rompe. Claro, y vuelves a replantearte. El acomodado es distinto. Claro, ¿cuáles son los atributos que tú tienes que realmente estar muy atento que tienes y que son importantes para la toma de decisión dentro de una organización? Y en la medida que eso se vaya moviendo, también hace que tú te replantees muchas cosas que quizás asumías como dadas. Y yo creo que nos pasa a todos, así como que alguien nuevo viene y te hace ver algo que para ti era normal y que puede que no sea tan normal. Y puede que realmente sea una normalidad en tu organización, pero no en otras organizaciones. Entonces, yo creo que... Más bien la novedad la que genera el reacomodo. El reacomodo. Entonces, ahí es cuando algunas falencias que tú las puedes haber justificado por muchas razones. Somos todos humanos, no tenemos por qué tenerlo todo. Hay veces que el feedback no te dice realmente dónde están las falencias, pero la comparación sí puede entregártelo. Sí. Porque tú lo puedes estar haciendo muy bien, pero no significa cuando te empiezas a comparar, puede ser que en algunas cosas puedes seguir mejorando. Y esa mejora continua al final es importante, pero también es desgastante. Entonces tienes que tomar nuevos aires para poder seguir avanzando y tomar velocidad y después acomodarse. Y es así como el proceso que pasa en todo orden de cosas. No podemos todo el día estar al máximo, porque al final algo tú tienes que mejorar, amalgamar, y así tiene que ser, consolidar. Sí. Claro. Oye, el otro día leí un artículo sobre... Que me parece que es una deriva muy probable, que las cosas mantuviesen una cierta linealidad en la proyección, de que era mucho más práctico tener agentes de esta inteligencia artificial generativa
en lugar de tener board members, de tener directores, porque en general tienen mayor capacidad de comprender información muy diversa, están mucho más actualizados, trabajan 24/7 y que por lo tanto tienen mucho mayor asertividad en los juicios. Y claro, yo digo, en esta mirada que nosotros tratamos de instalar, que tampoco es tan trivial, porque lo natural, como dices tú, es como quedarse en la cadencia que uno trae, y la cadencia es una cadencia más bien automática. ¿Cómo hacer de que este espacio esté siempre vivo, sí, de manera de que sea sensible a las preocupaciones esenciales? ¿Cómo ves esa tensión entre este mundo que adviene, que tiene toda esta potencialidad y la importancia o la singularidad de este equipo humano de pares? Sí. Voy a separar el problema en dos. ¿Ya? Primero, yo creo que los directorios no pueden estar cambiando de visión todos los días, porque al final eso sería absolutamente extenuante para la administración, que es la que claro, ejecuta las decisiones. Al final, yo siempre describo que un directorio es una maratón, no es un sprint. Y hay decisiones que llevan tiempo. Y uno, si hay algo que tú crees, quizá, y el resto de la mesa no lo cree, bueno, tienes que convencerlos. Y a ver si los convences también. Y eso no es una cosa de un día para otro. Y por eso uno en los directorios puede traer nuevas ideas, pero también tiene que entender que el peso del cambio lo asumen otros, y eso significa disrupcionar lo que se está haciendo, y si se está haciendo bien, es disrupcionarlo aún más. No significa que no haya que disrupcionar, no, sino que hay que hay que saber cuáles son las consecuencias de hacer muchos cambios en poco tiempo, porque al final puede que termines con algo que no era lo que tú creías inicialmente, y es por eso que los directorios son un órgano colegiado, no es una sola persona, porque si no sería el gerente general y nada más. No necesitarías tener un consejo arriba que sea el que te apoye en esa toma de decisiones en base a toda la experiencia que han adquirido durante el tiempo. Entonces, cuando tú piensas en, bueno, la inteligencia artificial tiene ese setting que te diga cuáles son las consecuencias, las reales consecuencias de llevar los cambios, puede ser que tú la puedas programar. Pero cuando me hablan de compañías que tienen muchos agentes, porque está pasando mucho en Estados Unidos, que hay empresas de $1 billón que tienen solamente 6 humanos y todo el resto son agentes. Hay una broma de ¿cuándo va a haber el primer unicornio que solamente tenga un humano, que sea el fundador? Y puede pasar. Pero también, cuando uno empieza a hacer el doble clic, la mayoría de esas empresas están enfocadas en el mundo de la tecnología, donde apoyan principalmente a empresas que necesitan automatizar procesos o hacer nuevos desarrollos. Y ahí vemos que ha habido una aceleración enorme de la inteligencia artificial, en la cual se está reemplazando a mucha gente. Principalmente si tú tienes una empresa y también tienes contratistas en el mundo de la tecnología, la probabilidad de que los contratistas sean los primeros que salgan, a no ser que tengan una expertise muy particular, puede que sea esa la realidad, porque la gente te va a venir a reemplazar primero cargos que son muy rutinarios y después cargos que puede que tengan las capacidades para hacerlo. Por ejemplo, cuando estás coding, todo el mundo sabe que ahora cuando escribes código, todos tienen su copilot al lado que les va corrigiendo el código de forma automática y en forma paralela, y eso hace que tu eficiencia mejore muchísimo. Pero es muy distinto la toma de decisiones y el peso de toma de decisiones cuando tú sabes que tienes una responsabilidad, no solamente con tus accionistas, sino con toda la organización y los colaboradores de esa organización. Y es ahí cuando yo voy nuevamente tuve la oportunidad de estar con uno de los expertos de McKinsey a nivel mundial en el mundo de la inteligencia artificial. Y él dijo algo que hasta el momento es de lo que más me ha resonado en el sentido que dice,
La inteligencia adicional es para el 80%. ¿La inteligencia? Artificial. Perdón, es para el 80%. Yeah. Es decir, tú tienes un 10% que ni con inteligencia artificial va a mejorar. Tú tienes un 10% que no la necesita. Yeah. Y tú tienes un 80% que es el mejor apoyo. Y cuando yo veo ese 10% que no la necesita es porque ellos no están haciendo un trabajo del día a día, un trabajo que requiera cierta rutina, claro, y que requiera cierta toma de decisiones de forma bastante, digamos, frecuente, que haga que tener una base de información y que te está generando mucha información sea tan relevante. Cuando tú tienes procesos que llevan su tiempo, que se meditan, ahí lo que tú necesitas es el expertise para poder apoyar. Y claro, todo lo que te traiga la inteligencia artificial desde un punto de vista de apoyo, de información, va a hacer que tú mejores, pero te va a reemplazar. Y esa es la pregunta. Entonces, ¿el query lo hace la inteligencia artificial o lo hago yo? Y ahí me doy cuenta que si yo lo dejo todo en manos de la inteligencia artificial, voy a hacer lo que ella quiere y quizás no es exactamente lo que yo quiero. Y hagan ese ejercicio simplemente cuando ahora estuve de viaje. Entonces a mi amigo Claude, es de Anthropic, le pregunto por qué Claude, de todas las herramientas que hay, tiene mucha base de información. Entonces, cuando estaba de viaje era, organízame el día de hoy. Y me hacía un día perfecto para estar en una ciudad, que era lo que mejor, cuál era la ruta, hasta me hacía un mapa. Pero al final hay veces que yo no quiero ver todo lo que ven todos los turistas. Y no quiero ir a 5 lugares en 5 horas. Y me doy cuenta que prefiero invertir 2 horas en un lugar porque encuentro que para mi gusto y para mi persona lo voy a disfrutar más que recorrer esos 5 lugares. Y es ahí donde está la gran diferencia. Para mí es una herramienta, pero no es un fin en sí mismo. claro. Y no lo voy a seguir en todo porque no me interesa. Entonces, por ejemplo, le pregunté dónde ir a comer. Fuimos a comer y era porque todo el mundo iba a comer ahí. Pero puede que nosotros seamos un poquito más exquisitos en la comida y no era el lugar perfecto para nosotros. ¿Me entiendes? No era mainstream. Era mainstream y nosotros no estábamos buscando mainstream. Entonces, por eso te digo que hay que tomarlo con la precaución de no es eso la verdad absoluta. Aparte que tiene, entre más complejo sean, muchas alucinaciones, porque las alucinaciones vienen en la medida que tú no tengas acotada la información de la inteligencia artificial. Entonces, en la medida que tú necesites hacer interrelaciones y buscar soluciones que quizá no son las comunes, tradicionales, gracias. Puede que la inteligencia artificial sea un apoyo, pero no sea el fin. Fíjate que en ese ejemplo que yo te decía a propósito de la presencia más femenina en el board, y que es la decisión central de un directorio finalmente, que es asignarle la responsabilidad a quien va a encabezar la administración. Así que cuando a mí me invitan de repente a ser parte, que no es muy frecuente, pero cuando sucede, digo yo, este espacio elige quién es el gerente general o la gerente general o no. No, mira, en realidad no. Entonces, no, llamémosle como son. Ahora, en esa decisión de si es adecuado, si no es adecuado, que esta persona salga y reemplazarla, el tema de la inteligencia artificial probablemente no es capaz en esa intimidad que requiere, ¿no es cierto? Porque hay una cosa que tiene que ver con aspectos que son muy íntimos de las organizaciones, que son intuitivos, que tienen que ver con los tiempos, porque uno dice, mira, a lo mejor es necesario, pero no es el momento. Con sutilezas. Son muy sutiles. Sí. Esperemos a que suceda tal o cual cosa que finalmente reordena, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con los usos y costumbres. Absolutamente. Y son temas que cuando tú dices tenemos KPIs, puede que haya muchos que están cumpliendo, pero el ambiente dentro de la organización está sufriendo. Nosotros tenemos que tener un líder que apoye, que en el fondo invite a la gente a trabajar por este bien común que es la empresa. Y en la medida que ese liderazgo no esté, es muy difícil motivar.
a los colaboradores y a la gente que tienes alrededor tuyo si no tienes esa persona adecuada. Y hay veces que eso, en los KPIs, oye, cumplió todos los KPIs que le exigimos desde un punto de vista numérico. Pero los temas que ya son más soft, que llamamos, que no pueden ser medidos con números, ¿cómo desarrollamos un sistema que sea capaz de medir eso de una forma que tome en cuenta el contexto en el que está, la cultura en la que está? Yo no sé, yo creo que puede ser que sí exista, pero no sé si le entregaría todo mi poder de decisión a ese software. ¿Me entiendes? Porque es ahí donde realmente la humanidad es la que entra a medir. Es como el típico ejemplo que ponen de cómo soluciona un auto autónomo si viene un viejito y una persona con un bebé cruzando la calle y tiene que atropellar a uno de ellos porque no puede parar. Hay temas éticos entre medio. Entonces, en este minuto la solución es que es random. No hay una prescripción hoy. Mata al viejo y no al joven. ¿Me entiendes? Que sería lo que uno, como intuitivamente... El valor presente del flujo de uno y otro. ¿Ah? Claro. Entonces, no debería poder decidir. Claro. ¿Por qué le vamos a poner un poder de decisión a una máquina de qué vida salva? ¿Qué es lo humano al final del día? ¿Qué es lo humano en este espacio del board? ¿Qué es lo que es esencialmente humano y no es algorítmico? ¿Ah? Porque hay muchas cosas que hacemos y cada vez la normativa, todo lo que tiene que ver con compliance, la regulación, sobre todo en este espacio que a ti te toca, que es el sector financiero, que es tan regulado y que tiene tanta, con justa razón, ¿no es cierto? Pero ¿dónde está el humano? Justamente. Yo creo en todo orden de cosas. En todo orden de cosas. Y realmente lo humano está en cada decisión. Porque uno podría poner el texto y decirle a la inteligencia artificial, mejóramelo. Pero te aseguro que siempre hay temas que son por experiencia pasada que no está en un computador que puede que te ayude a mejorarlo. Y son por situaciones cuando tú tienes que tomar una decisión sobre entregar un crédito o no entregar un crédito. Así, hay historia que sí se toma en cuenta, pero hay veces hay temas que no han sucedido, pero aún no están registrados, pero uno sí tiene la conciencia porque en el pasado alguna vez algo sucedió y una situación parecida y uno dice, ojo, que esto puede pasar. ¿Compartir intuiciones será un espacio humano? Es que lo que pasa es que cuando uno habla de intuición... Intuiciones en el sentido más de intuiciones educadas, llamémoslo así. Intuición educada, porque... Si no es intuición así, out of the blue. Yo creo que algo que sí ha mejorado el mundo es en que tomamos decisiones informadas. Y las decisiones informadas es que uno no es el yo creo, yo pienso, sino que en base a lo que me ha mostrado el research, en base en lo que ha sucedido en esta empresa en los últimos X años, podemos decir que esta forma de proceder es la que corresponde. Pero ahí tomamos en cuenta mucho bagaje. Lógico. Y mucha experiencia que se va llevando. O sea, la última milla es la humana, pero con un buen background de preparación, de información, de antecedente exhaustivo. Yo me pego a mí misma cuando digo yo creo. No, tiene que ser. Hay veces que sí también uno, cuando son cosas nuevas, puede entregar su intuición. Claro. Pero no significa que la decisión se va a tomar en base a la intuición. Porque uno tiene que tomar decisiones en base a la información. Pero si no tienes la información. Es que lo que pasa es que esa es nuestra responsabilidad. Bien, pero hay veces que tú no tienes toda la información, no porque hayas sido negligente, sino porque efectivamente son fenómenos no recurrentes o que no es posible tener un benchmark o qué sé yo. O sea, tú dices, no sé. Pero ahí la experiencia... Por eso te digo, obviamente que tu experiencia es parte de ese acervo, ¿no es cierto? Y por eso yo creo que el mejor ejemplo fue la pandemia.
En la pandemia tuvimos que tomar muchas decisiones que no se habían tomado antes. Llevar a toda la gente a la casa de un día para otro y que aprendieran a cómo trabajar y que aprendieran a cómo relacionarse con los clientes y cómo íbamos a trabajar remoto, cómo íbamos a proteger a los colaboradores, a sus familias, qué era lo que íbamos a hacer. Eso se fue haciendo camino al andar. Pero ahí también yo rescato mucho, hubo decisiones que se tomó en base a situaciones que pasaron en el pasado en otras crisis económicas. Y que fueron muy, muy importantes, que ayudaron mucho, principalmente a la gente que tenía deuda de, por ejemplo, el congelar los créditos por 6 meses. Fue la mejor decisión que se podía tomar porque nadie sabía lo que iba a pasar. Tú no le podías exigir a la gente que siguiera trabajando igual que antes porque eso no era el caso. Y, por ejemplo, toda la gente que trabaja con trata, imagínate los restaurantes, ¿cómo iban de un día para otro? Estaban todos cerrados. ¿Cómo iban a funcionar? Hasta que no se reinventaron, fue muy difícil para ellos. Y si tú no tomas esas decisiones que son arriesgadas, pero también tan relevantes en el funcionamiento y pensando en la sociedad como un todo, no estás haciendo bien tu trabajo. Y por eso yo aprendí mucho en esta pandemia también, de personas que ya habían vivido otras experiencias de shocks importantes. Claro. Y cómo se tenía que reaccionar. Y te aseguro que una máquina no te dice eso. O puede que te lo diga, pero quizá porque viene la máquina, no. Porque también hay una responsabilidad ética, ¿no es cierto? Sí. En cuanto a sufrir las consecuencias de una decisión que a lo mejor no es la acertada, pero el hecho de tener una contraparte que se haga responsable también hace la diferencia. Lo ha vivido. Así, claro. Vivir, como siempre dicen, mucha gente no ha vivido lo que eran las altas inflaciones. Y principalmente quienes no estuvieron en los años 80 en Chile no vivieron lo que fue las altas inflaciones. Entonces, esa experiencia que se incorpore es importante, porque al final eso te ayuda a que la decisión que tomes sea más informada, pero hay una base de conocimiento que viene y que se ha transmitido en base a la experiencia duras que han tenido mucha gente en la vida. Claro, y esa experiencia a veces está más bien en la piel y no solo en la cabeza, ¿no? Esa experiencia es un poco tal vez desentrañando lo que es más humano en esta entelequia que a lo mejor no corresponde, pero me da la impresión de que hay cosas que son más bien que están en la piel. Te lleva a un último tema, porque nos podríamos quedar aquí tan entretenidos conversando de este tema apasionante, y que es la sostenibilidad. Tema bien central, creo yo, como responsabilidad en el mundo de los directorios. Esta mirada más responsable, no solo de lo particular, sino que además diciendo, nosotros formamos parte de un todo. ¿Y cómo se incorpora la sostenibilidad a una estrategia? ¿Cómo se hace de la sostenibilidad un elemento diferenciador? ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? Sí. Yo he pululado un poco por el tema de la sostenibilidad, porque hubo mucho greenwashing entre medio. Greenwashing, para los que no saben, es como que tú muestra que lo estás haciendo muy bien, pero en la base no has cambiado tanto. Y tampoco crees. Lo que pasa es, yo fui decana mucho tiempo, instauré muchos programas de sostenibilidad que están hasta el día de hoy en el 5º año de ingeniería comercial, un máster en sostenibilidad, y generamos máster y diplomados en sostenibilidad para que la gente pudiera entender, se pudiera empapar, pero también pudiera aprender técnicas y métricas que son relevantes dentro de este mundo. Hay mucha gente que toma el ESG cuando vemos el tema de sostenibilidad, ESG es ASG, que es ambiental, social y gobernanza, como casi un dogma. Pero yo mirando así con la mirada que he ido desarrollando, yo lo veo más en cómo tú te preocupas que tu empresa vaya a ser relevante en el futuro y que vaya a sobrevivir y subsistir al futuro. Y eso realmente es la sostenibilidad. Es pensar en un futuro en el cual hay muchas cosas que pueden cambiar y si tú no cambias, podemos dañar a nuestra sociedad, a nuestro ambiente y se necesita una mejora, un cambio en ella. Personalmente yo creo que lo ambiental y lo social son siempre importantes y en la medida que podamos dañar menos al medio ambiente, hagámoslo. Pero también no le podemos exigir a empresas, por ejemplo, en el mundo de la energía.
hoy en día estamos invirtiendo mucho en lo que es eólico, en lo que es solar, en hidrógeno verde, para poder sustentar procesos que requieren mucha energía. Pero en la noche, generalmente, si tú no tienes unas muy buenas baterías, no tienes esa energía. En el verano, por ejemplo, en los lugares de mucho calor, tú usas más energía que en invierno por el aire acondicionado y porque quizás necesitas refrigerar muchos temas. Entonces, si tú no tienes un backup que sea a gas, a petróleo, y quizás lo peor es el carbón, pero si tú no tienes un buen backup, es imposible tener un proceso que te garantice que se va a funcionar durante todo el tiempo. A no ser que tú inviertas grandes dineros en hidrógeno verde y cosas así, que todavía la tecnología no está ahí y no es mainstream, no es tan barata. Entonces, tú puedes invertir en una transición energética, pero no les puedes decir elimina el petróleo o elimina el carbón, porque tienes que quedar con un backup, porque o si no la gente puede sufrir mucho, puede quedarse todo un pueblo sin energía. Responsable. Hay una responsabilidad detrás. Entonces tú cuando exiges no solamente a tu empresa, sino a tus stakeholders que hagas algo, es pensando en que van a transicionar hacia algo nuevo, buscando nuevas alternativas que sean eficientes y que sean rentables también. Y no podemos pedirles que de un día para otro corte el carbón y no te quedes con nada más, porque si no tienen una buena alternativa, puede que eso no funcione. Será un nivel de conciencia tal vez la que uno va creciendo en el sentido como sociedad, ¿no? Como sí, tener más conciencia de... evolucionando a una conciencia en la cual tú tienes una responsabilidad, pero también tienes que entender que no se puede cambiar todo de un día para otro y cómo transicionamos para allá. Progresividad necesaria. Exactamente. Por ejemplo, en muchos lugares se ha eliminado todo lo que sea desechable. Y entonces solamente, por ejemplo, en algunos moles se ocupan platos que después tienes toda una central de lavado. Bueno, hagamos los números que al final no terminemos gastando más agua y comprando más platos de lo que estamos si usamos envases desechables que sean reciclables, etcétera, etcétera. Entonces, no es llegar y hacer todo el cambio por sí. Yo creo que no es trivial la solución. No es trivial. No. Uno tiene que buscar las mejores soluciones que sean efectivas y que duren en el tiempo. Y también puedes ir transicionando en parte con ellas para que todo el mundo se pueda adaptar. Porque puede ser que hay algunos que no tienen los recursos para tener todo absolutamente desechable. Entonces vamos a cerrar y le vamos a decir que ya no puede operar con nosotros. O le decimos, oye, parte con esto y sigue así. Prepárate. Y a futuro podemos llegar, porque tú tienes que adaptar los procesos productivos también de tu organización. Entonces, por eso uno siempre con la sostenibilidad tiene que considerar a sus stakeholders, y cuando realmente quieres ser sostenible, no solamente estás pensando en ti, sino que estás pensando en todo el grupo que te rodea, que sea también capaz de transicionar contigo. Y es ahí cuando haces algo que sea virtuoso y ecosistémico. Y si no tienes eso, decir que yo voy a hacer solamente esto porque hay que hacerlo y que el resto me siga, yo creo que no estás haciendo lo responsable que hay que hacer. Puede ser bien poco sustentable, finalmente. Puede ser bien poco sustentable porque todo el mundo lo va a hacer contigo, pero puede ser que termine con dos procesos terriblemente ineficientes por esa misma razón. Entonces, por eso yo te digo, es una mirada a largo plazo, es una mirada en cómo hacemos para mejorar el medio ambiente, cómo mejorar nuestras relaciones con las minorías, con la sociedad, y ahí está el lado social. Y para eso tú requieres una buena gobernanza, porque la gobernanza es la dirección y la toma de decisiones que te permite llegar a una empresa que pueda transicionar y no sea una cosa que de mañana vamos a hacer todo así, porque puede que sea efectivo para algunos, pero puede que no sea realista para muchos. Claro. Tal vez ahí, con lo que dices tú, como la mayor dificultad es justamente de este espacio del board, es el discernimiento de qué es lo que quiero conservar, ¿no es cierto? Como decía Maturana, ¿qué es lo que quiero conservar? Y esa respuesta no es trivial, y va cambiando, y son matices, y esa apreciación tiene que ver con la sustentabilidad, finalmente, que tú le estás entregando a tus decisiones. Y el fanatismo también lleva al rechazo. Tú no puedes ser fanático de las cosas y esperar. Incluso BlackRock ahora ha ido menguando un poco su discurso. Puede ser por temas políticos o no, pero al final, si empujamos tanto, puede que
estemos haciendo una solución a corto plazo, pero a largo plazo no sea viable. Y es por eso yo digo, uno tiene que tener una ruta. Esa ruta que nos lleve, fijarnos objetivos, fijarnos metas, pero que todas estas metas sean trabajadas, que sean pensadas y que sean algo que permita que la empresa pueda llegar hacia allá, porque si no podemos perder muchas organizaciones en el proceso. El timing, los tiempos. Los tiempos, así, yo creo que hay urgencia. Hay urgencia y lo vemos así, con solo ver este ha sido el mes más seco que hemos tenido en Chile y la temperatura uno siente que está como en septiembre, no que está en julio. Creo que esas son las cosas que tenemos que preocuparnos también, que queremos tener empresas, queremos tener organizaciones que puedan llegar a que nuestros hijos estén ahí para verlas y poder disfrutarlas también. Y esa es la sostenibilidad, cuando estamos pensando en el todo, en cómo podemos llegar allá y cómo podemos llegar de la manera más, de la mejor manera posible. Transicionar hacia un mundo más sostenible hay muchas veces que tiene un costo. Y en la medida que tu empresa no lo esté pasando bien, ese costo puede ser muy alto. Claro. Entonces tiene que ser de una forma, como bien dice la palabra, sostenible, que permita llegar y ponernos metas y fijarnos esas metas, que sean ambiciosas, pero entender también cuál es el trabajo real que hay que hacer para poder llegar ahí. Y eso para mí es súper importante. Por eso esto no es un arte, es una ciencia. Arte o técnica, decía, es una mezcla, ¿no? Es una mezcla, pero tienes que tener las ganas, tienes que tener la convicción, pero también tienes que tener las personas capacitadas que te puedan ayudar a llegar allá. Manola, muchas gracias. Yo creo que ha sido un espacio muy enriquecedor para mí y yo creo que para todos los que nos están escuchando y agradecer compartir estas intuiciones, estas convicciones, etcétera. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, por la invitación y realmente se me pasó muy rápido y creo que quedaron muchas cosas en el tintero que me hubiera encantado hablar, pero creo que hablamos de temas muy importantes y bueno, la gobernanza tiene mucho que ver con gobiernos corporativos, así que gracias. Muchas gracias, Manola. Te quiero invitar cordialmente a que conozcas nuestro programa BMP Asincrónico, en el que tú podrás conocer y aprender aquellos aspectos que son esenciales en la formación de un buen board member. El QR está en pantalla y lo puedes escanear con tu teléfono y el link está aquí en la descripción nuestra.